El tema de hoy es hablar o no hablar en los medios sociales cuando hay una crisis del entorno. Empecemos por definir que en este caso nos vamos a referir a crisis no como a una crisis de la marca, no como la crisis que por ejemplo vivió recientemente la empresa United, que se originó en una situación con la marca. Acá estamos hablando de crisis externas, crisis del entorno, como por ejemplo una catástrofe natural, un ambiente de conflictividad política, algo que está pasando afuera y que va a afectar a la marca es a través de la situación país y de cómo está viviendo en ese momento la audiencia. Entonces voy a dar 5 recomendaciones. La primera es entender muy bien la situación. La marca debe comprender cuál es la emocionalidad de sus audiencias para poder comunicarse apropiadamente. La audiencia está triste, está con rabia, tiene miedo. ¿Qué es lo que está afectando de esa situación al ánimo de estos consumidores o de estas audiencias de la marca? Es muy importante que la empresa empiece por entender eso, porque si no, no va a poder comunicarse efectivamente. La segunda recomendación es no aislarse o no ausentarse de estas redes, porque la marca o muchas marcas suelen hacerlo por temor a afectar su reputación, por temor a molestar o ser percibidas como indolentes. Entonces aquí es muy importante que la marca no se aísle, no se ausente de estos medios, porque si la emocionalidad del consumidor es de miedo o es de temor o es de tristeza, más bien en muchos casos va a requerir el apoyo de sus marcas y la ausencia puede verse como algo negativo. Entonces aquí lo importante no es ausentarse, sino entendiendo en el punto 1 cuál es la emocionalidad, buscar la manera en que la marca pueda estar presente sin ausentarse. Entonces eso nos lleva al punto número 3, que es ajustar las comunicaciones, porque definitivamente entendiendo la emocionalidad o entendiendo bien además la situación. Número 2, no ausentarse de esos medios, sino actuando, estando presente, es que vamos a tener el éxito o vamos a poder apoyar a ese consumidor o a ese cliente. Pero allí estamos entonces en el punto 3, ¿cómo vamos a ajustar las comunicaciones? Hay que partir del hecho de que estamos en una situación que no es habitual, que no es normal y por ende hay que ajustar las comunicaciones. En este caso, ¿qué significa eso? Ajustar la frecuencia, ajustar los horarios, ajustar el tono de esa comunicación, porque obviamente no es prudente que si una situación del entorno es grave, entonces la marca va a hablar en un tono de fiesta, porque esto podría ser negativo. Entonces la comunicación se tiene que ajustar a esa situación. La recomendación número 4 es que hay que vivir un día a la vez. No podemos manejar las redes sociales en un entorno de este tipo en piloto automático. Eso implica que vamos a tener que tener mucho cuidado con los mensajes que están programados, porque podrían salir en un momento en donde no son bien recibidos o pueden generar más bien rechazo. Entonces en este caso hay que llevar la situación al día, un día a la vez, y eso implica observar lo que está pasando y poder comunicarnos en los momentos adecuados, sin programaciones predeterminadas. Y la recomendación número 5 es aprovechar las ventanas. Esto implica que va a haber momentos muy críticos en la situación del entorno que podrían indicar que no es un buen momento para poner cierto tipo de mensajes. Entonces en este caso es aprovechar esos momentos adecuados, esos momentos donde realmente vamos a agregar valor a nuestras audiencias, y a eso lo llamo aprovechar las ventanas. Resumiendo, entonces tenemos 5 recomendaciones a la hora de enfrentar nuestra posición o de intervenir en medios sociales cuando estamos viviendo en tiempos de crisis del entorno. La primera es entender la situación y sobre todo la emocionalidad de nuestras audiencias. La segunda tiene básicamente que ver con no ausentarnos, sino evaluar esa situación en el punto número 1 y entonces actuar, pero actuar con conocimiento. Número 3, ajustar definitivamente esas comunicaciones a la situación actual. No estamos en una situación de normalidad y por ende las comunicaciones no pueden seguir como si nada pasara. Deben adecuarse en términos del tono, de la frecuencia, de los horarios, etcétera, etcétera. Esa es la número 3. La número 4
es un día a la vez. No podemos manejar de forma automática estas comunicaciones. Debemos estar muy encima de cuál es la situación del entorno, qué es lo que está pasando y por ende entonces podernos comunicar en los momentos adecuados. Y eso nos lleva a la número 5, que es aprovechar las ventanas. Eso significa poder publicar los contenidos en los momentos adecuados, cuando corresponda, así como también quedarnos silenciados en el momento en que no conviene que la marca lance un mensaje que puede ser contraproducente. En este caso, la conclusión final es que aquí no hay fórmulas genéricas, sino que cada empresa debe evaluar la situación y debe tomar en cuenta, obviamente, la magnitud de la crisis, la duración esperada de esa crisis, cuál es el sector de actividad y a qué se dedica la empresa, porque obviamente yo me he referido en términos generales a marcas comerciales, pero hay algunos sectores en donde esto puede variar dependiendo de la naturaleza del negocio. Entonces es muy importante que no tengamos o no nos guiemos por fórmulas generales, sino que analicemos muy bien la situación y cómo afecta a nuestro consumidor, a nuestros clientes y por ende a nuestra marca.